Cada ser humano es un universo. Amar es desear lo mejor para el otro, aun cuando tenga motivaciones distintas. Amar es permitir que seas feliz, aun cuando tu camino sea diferente al mío. Amar es un sentimiento desinteresado que nace en un donarse. Amar es darse por completo desde el corazón. Por eso el amor nunca será causa de sufrimiento. Cuando una persona dice que ha sufrido por amor, en realidad ha sufrido por querer, no por amor. Se sufre por apegos. Si realmente se ama, no se puede sufrir, pues nada ha esperado del otro. Cuando amamos, nos entregamos sin pedir nada a cambio, por el simple y puro placer de dar. Pero es cierto también que esta entrega, este darse desinteresado, solo se da en el conocimiento. Solo podemos amar lo que conocemos, porque amar implica tirarse al vacío, confiar la vida y el alma no se indemniza. Y conocerse es justamente saber de ti, de tus alegrías, de tu paz, pero también de tus enojos, de tus luchas, de tu amor, porque el amor trasciende el enojo, la lucha, el error, y no es solo para momentos de alegría. Amar es confianza plena de que pase lo que pase, vas a estar, no porque debas nada, no con posesión egoísta, sino estar en silenciosa armonía. Amar es saber que no te cambia el tiempo, ni las tempestades, ni mis inviernos. ¡Hola, corazones! Bienvenidos sean todos a nuestra familia de Luz Despertar Radio. Muchísimas gracias por el amor, por el calor, por la sintonía. Gracias por estar con nosotros todas las semanas. Ya saben que es una cita con Luz Despertar Radio, nuestra familia, para poder crecer espiritualmente en todos los sentidos de nuestras vidas. Yo soy yo. Y yo soy Rox. Y muchísimas gracias por estar ahí cada viernes a las 11 de la mañana para brindarles este contenido que con muchísimo amor se lo hacemos para todos ustedes. Hoy tenemos un tema súper interesante, el tema del miedo. Es un tema que es muy profundo, algo que debemos de sentir para protegernos y que no es tan malo como mucha gente lo quiere ver. Es un sentimiento muy parecido al amor. En realidad, el miedo es el desdoblamiento del amor. Es lo mismo que el amor visto desde otra perspectiva. Lo que pasa es que el amor es todo lo que cubre todo. Y el mismo sentimiento que tenemos con el amor es el mismo sentimiento que tenemos con el miedo. Como dije, visto desde otra perspectiva, es el desdoblamiento. Es lo mismo, pero desde otra forma. Pero en realidad es un mecanismo de autodefensa que tenemos los seres humanos. Si no existiera lo que es el miedo, entonces no sabríamos cómo a lo mejor defendernos ante situaciones que tenemos todos los días en nuestra vida. Y también el miedo es un reto para nosotros mismos porque nos ayuda a salir de nuestra zona de confort. Nosotros nos mantenemos siempre con miedo a hacer cosas, con miedo a dar el primer paso en situaciones que inclusive son beneficiosas para nosotros, pero el miedo inclusive a veces paraliza. Pero ¿qué pasa? Si nosotros ponemos esa intención de salir de esa zona de confort, entonces uno da un paso porque al final lo importante es que uno reconozca que uno tiene el miedo y que pueda afrontarlo. Exacto, es que hay que vivirlo. La luz es el amor y el miedo es como la sombra. Es lo mismo visto desde otra perspectiva. Tenemos que conocer nuestra sombra para poder abrazarla. Tenemos que conocer nuestros miedos para poder afrontarlos, para poder llevarlos. Es algo normal que todos tengamos miedo, porque es el mecanismo de autodefensa que tenemos nosotros los seres humanos para poder vivir aquí en el planeta Tierra. El amor es todo lo puede, el amor todo lo cubre. Y el miedo es esa parte, es la misma parte, es el mismo sentimiento, porque es lo mismo el miedo que el amor. Son un sentimiento donde tú pones toda tu energía, ahí tú pones todo tu corazón, pones todo, exactamente todo, pones toda tu luz. Pero el miedo es otra perspectiva, es como el yin y el yang, el bien y el mal, el amor y el miedo. Exacto, y principalmente también tenemos que enfocarnos mucho de tener muchos pensamientos positivos, tenemos que enfocarnos en tener pensamientos que nos liberen de esa ansiedad del miedo que nos produce poder dar el primer paso, que es el miedo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotras
cuando tenemos ese sentimiento del miedo, también nos enfocamos mucho en qué va a pasar, qué dirán, qué va a ser. Entonces, eso nos paraliza. ¿Qué pasa con nosotros? Que nosotros tenemos que prácticamente enfocarnos en pensamientos totalmente positivos. Exactamente, el miedo está ahí para recordarnos. Ok, sentimos el miedo, vivimos el miedo. Entonces, después que ya hacemos eso, traspasamos el miedo. Y ahí es que ya entonces sí vamos acorde viviendo como debemos de hacerlo. No podemos obviarlo. Verlo como un reto. Verlo como un reto. No podemos realmente obviarlo, no podemos, no, yo no tengo miedo. Claro, el miedo existe, como digo, es el desdoblamiento del amor, es el mismo amor visto desde otra perspectiva. Y no luchar con el miedo, principalmente. Es que no se lucha contigo mismo. No se puede luchar con el miedo, porque esto parecería como que, porque nosotros vivimos una lucha interna realmente todo el tiempo. Por eso es que siempre hay que enfocarse en el presente, en el aquí, en el ahora, porque vivimos en esa lucha constante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para enfocarse mucho en lo que es tu miedo y verlo desde otra perspectiva, pues entonces no se puede luchar con eso. Es un sentimiento que hay que dejarlo pasar. Hay que vivirlo. Y que hay que vivirlo, hay que vivirlo. Primero hay que aceptarlo, hay que vivirlo, hay que sentirlo y hay que dejarlo ya que se vaya. Como esas frases que siempre nos están diciendo en las redes sociales, en algunas páginas de crecimiento espiritual, nos hablan mucho sobre lo que es el dejar fluir, el fluir. Claro, en realidad eso es una realidad, o sea, hay que dejar pasar muchísimas cosas, sentimientos que uno tiene por dentro, que no se puede luchar con ellos. Hay que vivirlo, todo hay que vivirlo, porque es nuestra fuente de vida, vivirlo todo. Tenemos que vivirlo todo, tenemos que sentirlo todo. Es algo inevitable, porque a lo que siempre vives queriendo forzar y no querer sentirlo, entonces va a volver a repetirse muchas veces hasta que lo puedas ya traspasar. Joy, vamos a suponer, ¿a qué tú le tienes miedo? ¿Cuáles son tus miedos? Yo en realidad, mi mayor miedo que estoy venciendo ahora mismo, que algo que puedo hablar ya, es el miedo a la fama. Le tengo mucho miedo a la fama por el mundo, por el mundo que se vive exactamente ahí, por miedo a perder mi privacidad, miedo a que a lo mejor las personas no me acepten de una manera en la cual yo quiero que me acepten. Ahora mismo ese es mi mayor miedo. ¿Y cómo lo estás trabajando? Bueno, lo estoy trabajando pensando en que estoy haciendo un buen trabajo, que es lo primero. Tú misma, Rods, que fue en realidad, tú fuiste la que dio la idea de Luz Despierta al Radio, y ya Rods me comunicó que quería hacer un programa de radio, y donde me invitó, yo al principio lo pensé, porque sentí miedo a eso, a perder mi privacidad, Dios mío, entonces ya me van a conocer más personas, voy a perder como mi vida privada, y después pensé y dije, óyeme, si lo que a ti te gusta es comunicar las experiencias que has tenido, darle apoyo a otra persona para el crecimiento, qué mejor forma que hacerlo. Y verlo como tu propósito de vida, exacto. Eso es lo que a ti te gusta. Qué mejor forma que esta oportunidad de hacerlo a través de la radio. Entonces ahí dije, este va a ser un reto para mí, porque voy a poder trabajar con ese miedo tan grande. Y en realidad me he sentido muy bien, porque lo mejor del mundo cuando uno acepta las cosas. Y trabajar con él. Y trabajar con eso. Y entonces mi miedo ya en realidad, mi miedo es mi amigo ahora mismo, porque lo vivo. Porque cada vez que vengo aquí me siento, puedo tener un poquito de nervios, claro, es algo normal, porque quiero que todo salga bien, quiero que todo salga perfecto, pero cuando dejo de pensar tanto en eso y me enfoco más en lo positivo, me enfoco más en sentarme aquí, en hablarle a las personas, en transmitirle todo mi conocimiento, en pensar que estoy apoyando a personas que al igual que yo en algún momento estuvieron mucha confusión acerca de sí mismos, y eso me hace traspasar mis miedos. Exactamente. ¿Y tú, Rod? Bueno, para mí mi mayor miedo fue cuando comencé mi vida espiritual, o sea, cuando comencé a conocer de las verdades que yo creo y todo ese tema. Me daba mucho miedo lo que pensara la gente, cómo me miraba la gente, porque desde pequeña siempre tuve esas inclinaciones, veía muchas cosas, era muy
era muy intuitiva, o sea, veía cosas que otras personas tal vez no podían ver, lo intuía, siempre me llevé mucho de mi corazón y me daba miedo decírselo a las personas, me daba Me miedo decirle imagino, sí. porque las personas podían tomarlo por otro lado, poder pensar que yo era rara y tuve que manejar mucho ese miedo y bueno, como tú dices, o sea, tal vez la idea mía fue del programa, pero realmente esa idea estaba ahí para las dos. Sí, Eso es algo para las dos claro, eso porque sí. parece que nosotras compartíamos parte del mismo miedo y esto Sí. no ha hecho a nosotras crecer y comunicar lo que nosotros tenemos en el de sentimiento. Y también me he dado cuenta que nuestros amigos de Luz Despertar son personas que nos dan un apoyo en leernos, en ver que nosotros estamos haciendo este trabajo y no nos critican, o sea, no hemos visto ni un solo comentario negativo realmente con esta situación. Sí, muchísimas gracias de verdad por Gracias el que apoyo sí. de todo corazón. Para nosotras esto, aparte de ser un reto, ha sido familia, ha sido todo. Ustedes porque no se imaginan en realidad el empeño que nosotras, el empeño y el amor, que es lo más importante, el amor con que cada semana hacemos esto posible para apoyar, para crecer, para que seamos una familia todos juntos. En realidad, esto es un sueño cumplido. Los sueños sí se cumplen, de verdad Claro que sí se que cumplen. sí, los sueños se cumplen y aparte de eso también esto nos sirve para crecer porque estamos creciendo todos juntos. O sea, los miedos que tenemos como persona, todos, se trabajan, se enfocan, como nos dijo nuestra amiga Nancy de Luna de Abril el otro día. Siempre tenemos que enfocarnos mucho en el aquí, en el ahora, en el presente. Y tú, yo, que siempre lo vives diciendo, que tenemos que alejar esos pensamientos negativos que nos atormentan, solamente ir hacia adelante. Se puede oír como quiera que ustedes lo puedan oír, pero no nos podemos cansar de decirlo, ver esos pensamientos todos los días desde que nos levantamos, con agradecimiento, Siempre. siempre, agradeciendo siempre que estamos aquí, que estamos ahora, que pertenecemos todavía a este mundo La oportunidad y de la estar aquí. oportunidad de aprender todo lo que vinimos a aprender a esta tierra. En realidad, si nosotros los seres humanos supiéramos el placer que es estar en el planeta Tierra, Sí. el privilegio que tenemos de ser humanos. Estamos aquí aprendiendo a ser humanos, es un privilegio hermoso. Lo que pasa es que nosotros nos enfocamos más siempre en los miedos, en las cosas negativas. Por eso siempre he dicho sí al positivismo. Vamos a enfocarnos en las cosas positivas, en las cosas que nos hacen crecer. Vamos a transitar en este mundo, en este maravilloso mundo que nos han regalado. Este es un regalo de la vida, es un regalo de nuestro Creador, es un regalo del universo, que debemos de aprovecharlo. Es muy poco el tiempo que nosotros pasamos aquí en el planeta Tierra. Entonces vamos a aprovechar ese tiempo, vamos a hacer cosas positivas, vamos a abrazar nuestros miedos, vamos a darle la cara a todo eso que siempre queremos esconderlo. Porque eso mientras, es un miedo, inclusive la muerte. Claro. Los seres humanos le tenemos mucho miedo a la muerte. Y es lo más natural. Entonces, lo lindo de todo es que al final todos sabemos que vamos para allá. ¿Y por qué tenerle miedo a eso? Para mí, como ya tengo cierto nivel de conciencia, ya he trabajado en mis miedos y he podido en realidad crecer Son las mucho. creencias limitantes Sí. que nos dicen desde que nacemos de lo que es el infierno, de lo que es el cielo. La gente se hace una idea y le tiene mucho miedo a lo que es la muerte, pero tú lo has dicho mil veces aquí, o sea, la muerte no existe. Lo que existe, nosotros descendemos a otro plano. Lo que se queda en la tierra es lo que pertenece a la tierra, que es nuestro cuerpo, es la materia. Pero nosotros, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser, se va a la unidad con el Creador, con el universo, con todo lo que existe, con el amor. Nosotros debemos de mirar nuestros miedos, no como miedo, lo debemos de mirar como parte de nosotros para trascenderlos, para poder crecer espiritualmente, para poder vivir en este planeta Tierra que es nuestra casa, que es nuestro hogar y que está dispuesto a darnos Nuestra siempre, escuela también. está dispuesta siempre a darnos todo lo que deseemos. Si pones todas tus energías en cosas negativas, en el miedo, ahí vas a vivir siempre. Si pones todas tus energías en cosas positivas y en el amor, en eso vas a vivir siempre. Entonces, vamos a enfocarnos
en todo lo que tenemos que enfocarnos, vamos a conocernos en todos los sentidos para poder vivir y para poder trascender y para poder crecer. Entonces ahora venimos con un invitado sorpresa en unos momentitos. Esperen por ahí porque tenemos un súper programazo en el día de hoy, apoyando siempre a nuestra familia de Luz Despertar a crecer en unidad. Vamos ahora a unos cortos comerciales y volvemos en breve. Muchísimas gracias por mantenerse aquí en sintonía con nosotros en nuestra gran familia de Luz Despertar. Bueno, como dijo mi compañera, tenemos un invitado súper especial y queremos hablar con él el tema que nos compete el día de hoy, que es el miedo. Y él es Carlos David Peralta, licenciado en psicología con una maestría en terapia de familia y de pareja. O sea, es una persona muy capacitada para tratar este tema. Bienvenido, señor Carlos David Peralta. Gracias por estar en nuestro programa Luz Despertar. Hola, Carlos. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un placer estar con ustedes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Perfecto. Gracias a usted por aceptar la invitación de nosotras. Hola, Carlos. Un placer de verdad tenerte va? aquí en nuestro programa de Luz Despertar Radio para que nos apoye en nuestro tema de hoy, que es el miedo. Carlos, queremos de una vez entrar con el tema, preguntarte, desde un sistema visto psicológico, ¿qué es el miedo? Porque ya explicamos aquí desde visto de un punto ya un poco espiritual. Entonces queremos que tú nos expliques exactamente la palabra miedo, qué significa en el punto de la psicología. ¿Me ven bien ahí? Sí, por supuesto que sí. Perfecto. Ok. Gracias por esta gran invitación. Hablar del tema del miedo. El miedo es una igual emoción que nosotros tenemos, igual que la alegría, igual que la furia, igual que la tristeza, que eso es algo innato en nosotros. Que dependiendo de nuestras experiencias vividas o el momento X, el miedo sale en un momento normal. O sea, entonces usted dice que es más bien un sentimiento. ¿Cuándo usted cree que ya nosotros tenemos que buscar ayuda cuando ya sentimos un cierto tipo de miedo? ¿Cuándo pedir ayuda? Ya, porque es un sentimiento que nosotros dijimos ahorita más bien como de autodefensa, pero ya cuando nosotros decimos, no, ya yo tengo que buscar ayuda porque este miedo de verdad ya se sobrepasa los límites. Ok. Hay momentos que el miedo nos llega a nosotros, nos paraliza, no nos deja avanzar. Ese es un momento ya que nosotros tenemos que comenzar a buscar ayuda. Okay. Ese es el momento porque el miedo es como un reloj despertador que te dice a ti, levántate por la mañana, que tienes que cambiarte, maquillarte, que tú tienes que trabajar. Cuando ya yo no entiendo por qué me llega el miedo, ese es el momento que tú debes empezar a buscar ayuda. ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué huyo? ¿Por qué me da, cada vez que me da miedo, tengo que ir al baño o me duele el estómago, me duele la cabeza? Ese es el momento ya que tú debes de comenzar a entender qué ayuda tengo que buscar, porque yo no estoy entendiendo la información que el miedo me está dando. La ayuda te va a llevar a ti a entender qué es lo que el miedo te dice. Ok, entonces podríamos decir que el miedo prácticamente es un mecanismo de autodefensa, ¿o no? Sí, es un mecanismo de autodefensa, un mecanismo de autorregulación que te dice a ti, debes de pararte porque tú estás haciendo esto, hacia dónde tú quieres ir. Es como ese tipo de mecanismo. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar cuál es el miedo de ya que nos estás haciendo daño y cuándo es un miedo que utilizamos para autodefensa? Acuérdate que el miedo es, como te digo, es nuestras emociones que nosotros tenemos innatas, pero la respuesta del miedo viene de las experiencias vividas que tú has tenido. La diferencia del miedo con el otro es cuando me da miedo, pero yo entiendo cómo hacer la cosa. Pero me da miedo hacerlo, pero lo hago aunque sea que tenga el miedo.
La otra es que me da miedo, me paralizo y no hago nada. Ok. Porque pues, hay un miedo positivo y hay uno negativo. Es muy bueno saber diferenciar en realidad cuáles son esos miedos negativos y positivos para que sepamos cómo actuar y saber identificarlos también, en realidad, para Eh, ya eh, saber eh, eh, cómo actuar exacto, y exacto. cómo movernos más que nada, cómo ya podemos, ok, este es un miedo que me está haciendo daño, vamos a, a ir más adelante. Ya cuando es un miedo que es de autodefensa, que ya debemos de abrazarlo un poco más, ok, este miedo me está enseñando a levantarme, a salir de mi zona de confort. Exactamente. Cuando hablamos, Exactamente. sí, cuando hablamos, doctor, del miedo que te paraliza, ¿usted está hablando de la ansiedad en sí? Sí, el miedo te puede crear ansiedad. Pero el miedo que te paraliza es el que te dice que tú no puedes hacer nada. Porque el miedo te puede crear ansiedad, te puede crear, dependiendo del nivel de miedo que tú tengas, puede llegar hasta una depresión si te mantienes constantemente con ese miedo. Eh, Tu mecanismo de defensa baja mucho, porque al tú tener miedo, tú no le das fortaleza a tu defensa. Ok, o sea, usted dice su sistema inmunológico. Exacto. Ah, ok. O sea que ya sabemos que el miedo es tan fuerte que nos puede debilitar. Es que todo está en la mente en realidad. Todo está en nuestra conciencia, todo está ahí. Y si nos dejamos manejar por ahí, entonces ya sabemos que puede afectarnos tanto psicológicamente como físicamente también. Entonces, ¿cómo usted considera que nosotros debemos que trabajar ya de manera psicológica con este tema del miedo? ¿Cómo usted considera que debemos hacerlo? Uno de los primeros puntos para poder manejar el miedo es entender que las emociones tú no puedes controlarlo, tú tienes que aprender a manejar. ¿Cómo? Entendiendo por qué me da el miedo, manejar ese miedo. Si tengo que hacer una exposición y siento, como dicen, maripositas en el estómago, tengo que ver qué me está diciendo eso, si estoy preparado o no estoy preparado, o a qué público me voy a enfrentar. Es entender qué me dice el miedo, cómo y viendo todo eso. Podemos, sí, en realidad tenemos que saber identificar las cosas y llamarles como son. Porque también uno de los factores muy importantes del miedo es las creencias. Porque nosotros siempre tenemos miedo a lo desconocido, a lo que no conocemos. Entonces, cuando ya nos vamos formando, pues somos unos niñitos, ya ahí nosotros ya por experiencia de otros, no por experiencia de nosotros, todo, por un ejemplo más palpable, que es un ejemplo en realidad muy chistoso, el cuco, que todos sabemos lo que significa el cuco, aquí en República Dominicana significa como el monstruo que se come a los niñitos. Ujú. Entonces Exacto. a nosotros siempre nos inculcan que viene el cuco a comerte, tienes que comerte la Y que comida. Entonces ya ese es un tipo de miedo que nos inculcan en realidad. exactamente. Excúsame que estoy del celular, me está descargando. Sí, se Ok, está se oyendo está un poquito. un poquito débil. Bueno, Mejor ahora. sí, se Se oye oye. mejor ahora sí. Yo ¿Qué? creo que también el miedo nos lo inculcan Ok. desde que estamos pequeñitos. Ya nosotros crecemos con ese miedo interno y lo vamos desarrollando muchísimo más. Sí, es que realmente, como hicimos en el programa que hablamos de las creencias, o sea, desde niños nos van inculcando ciertos patrones aprendidos, entonces nosotros vamos cogiendo esos patrones y vamos repitiendo todo eso, de tengo miedo a esto, tengo miedo a lanzarme, tengo miedo. Como hablamos ahorita al inicio del programa, esas son cosas que debemos de identificar y trabajar con ellas. Pero ya cuando vemos, como nos dice nuestro amigo que experto en esta área, ya cuando vemos que nosotros no podemos controlarlo, pues ahí pedimos ayuda ya psicológicamente. Porque no es malo tú ir a un psicólogo, ¿no? Claro, Eso no es malo. O sea, al contrario, nosotros tenemos que cuidar mucho nuestra salud mental y más en esa en estos temporada. tiempos de pandemia que hemos vivido una situación muy difícil. En ese sentido, quería hacerle una pregunta.
en estos días, con el tema de la pandemia, ¿usted ha tenido muchos casos en su consultorio de personas con miedo y ansiedad? Sí, lo que pasa, acuérdate, que en estos tiempos de pandemia eh, se ha generado mucho el miedo, porque se le ha dado mucha cabida a la enfermedad de la pandemia. Y el miedo es un miedo ha crecido mucho por la información. Y uno Ok. ha tenido muchos casos de muchas personas que han venido y llaman a uno por teléfono, entonces, para que uno dé orientación de cómo manejar ese miedo, porque en sí no es el miedo directamente a lo que es la muerte, sino la información que han dado de la pandemia. Sí, Sí, el miedo es también un autocontrol. Es un autocontrol muy fuerte. Asimismo, como el amor todo lo puede, también el miedo todo lo puede, porque es lo mismo visto desde otra perspectiva. Ya cuando entramos en ese miedo tan fuerte, podemos destruir nuestra vida completamente, en todos los sentidos, tanto físico como emocional. claro Tenemos que que sí. cuidar nuestra salud mental y tenemos que ver también todas las cosas que nosotros recibimos desde afuera para adentro, todas las informaciones, todas las noticias. Porque nada más inculcar el miedo, que después lo otro llega solo. Nada más inculcamos el miedo y después de ahí el miedo sigue trabajando solito y puede llegar a ser muy, pero muy poderoso. Y muy peligroso también. Bastante. Y yo Sí. particularmente, sí, dígame. Sí. Acuérdense también que siempre vamos a tener miedo. Sí, Acuérdense que el miedo es una emoción innata de nosotros, los seres humanos. No solamente de los seres humanos. El Bueno, sí, es miedo es verdad. algo general de los seres vivos, De los seres vivos, exacto. porque el miedo también le da a los animales. Sí. ok. Eso es mecanismo de autodefensa. Y está Son bien, mecanismos de autodefensa. tenemos que tener un balance en realidad en todo. Tenemos que saber balancear Exacto. nuestros miedos, porque como bien dijo el doctor, son emociones y las emociones tienen que tener un balance porque son parte de nosotros y siempre van a estar ahí. Porque una persona o un ser vivo sin emoción en realidad no es un ser vivo. No, no, claro que no. Tenemos emociones, tenemos empatía, tenemos todo como seres humanos. Entonces, doctor, ¿nos puede dar como algunos ejercicios para cuando sintamos esos días de miedo, así, denos algo así para que nuestros amigos de Luz Despertar, nuestra familia, pueda, cuando se sienta así, como muy recargado de miedo, pueda hacerlos en su Sí, casa? sí, sí, sí. Fíjense. Primero es reconocer Se está escuchando un poquito mal. Se, se escucha un poquito mal. escucha bien ahí. Hola. Vamos a ver ¿Me si. escuchan bien? Sí, ahora sí. Aló. Sí, se escucha. Ahora sí. Sí. Primero reconocer que, No, tengo perdón, miedo. todavía se sigue escuchando. Reconocer No se escucha muy cortada. La señal está muy, muy pobrecita, parece que no podemos escuchar bien. Deja ver si ahora podemos subir a. porque yo, bueno, a ver si me muevo para que me puedan escuchar. Sí, vamos a ver si podemos ya seguir escuchando Pero las ya ahí me recomendaciones. escucho mejor. No, todavía no se escucha en realidad bien. Bueno, pero en lo que llega la señal podemos. Ya ahí me eh, escuchan mejor. Hola. Ya ahí me escuchan mejor. Se está escuchando un poquito mejor ahora, en realidad, sí. Aló. ¿Aló? sí, Ok. Le estaba diciendo que lo primero es reconocer No, que usted me está diciendo. todavía La información no se escucha, se sigue escuchando muy mal la señal. Tenemos aquí, bueno, el miedo, ahí me escucha. un poquito, puede Ahí. que sí. Ok, ¿Me escuchan bien ahí? sí, ahora se sí. está escuchando mejor. Sí, ahora puede decirnos. Ok. Que le estaba diciendo, lo primero que tienen es reconocer
No, en realidad la comunicación no está bien, la comunicación no se puede escuchar a nuestro doctor para que ya nos termine de dar unos tips para que podamos trabajar sobre los miedos. Mientras tanto, vamos a seguir aquí hablando sobre el tema. En realidad, yo creo que es un buen ejercicio para saber identificar el miedo. Todo está en nuestro pensamiento. A mí me gusta mucho meditar cuando yo me siento con mucho miedo. Okay. Me gusta meditar. Sí, me en gusta. realidad es bueno. Y me está escuchando Ahora bien sí. ahí. Ay, sí, ya, doctora, ahora sí, ya. Ahora sí nos puede dar las recomendaciones. Que le estaba diciendo, reconocer lo que el miedo me dice y aceptar que tengo el miedo. Ok. Hacer ejercicio de respiración para manejarlo. Acuérdense que el miedo tú no lo puedes controlar, es manejarlo. Ok. Manejar ese miedo, porque siempre vamos a tener miedo. ¿Cómo manejarlo? La respiración. Reconocerlo y accionar sin importar el miedo que tú tengas. Hacer la acción. Salir de la zona de confort. Totalmente, salir de la zona de confort. Sí, es muy hacer importante. Cosas nuevas diario, algo diferente. Que eso es un reto que tenemos los seres humanos en realidad, y es el miedo más grande, hacer cosas diferentes, hacer cosas nuevas, porque siempre vivimos haciendo lo cotidiano, lo normal, y ya salirnos de esa zona de confort cuesta un poco, pero vale la pena, porque las nuevas experiencias que vivimos son las experiencias mejores que tenemos en nuestras vidas, cuando salimos de esa zona de confort y podemos lograr nuestros sueños y podemos seguir hacia adelante. Doctora, usted, claro que sí. Doctor, ¿usted recomienda también las meditaciones? No. Ok. No. ¿Por qué, doctor? No recomiendo la medicación. Medicación no, perdón. Meditación, meditar. No lo recomiendo. Es importante manejarlo, porque que tú siempre vas a tener miedo. Si yo te recomiendo que tú tomes algún medicamento, te estoy controlando el miedo, y el miedo no se controla, se maneja. Bueno, pero también hubo una pregunta, o sea, ya sabemos que el miedo no se medica. Exacto. Pero también meditar, sentarse, respirar. Es bueno. Hacer ejercicio de meditación, yoga, respiración, eso sí. Okay. O sea, ya sabemos, no medicamentos físicos, no pastillas, porque en realidad de verdad es que yo creo que los medicamentos tapan realmente el problema, claro. Tapan el problema, no lo solucionan. El único poder humano que tenemos los seres humanos es el de nosotros mismos, de autosanarnos nosotros. No va a venir nada de fuera a sanar lo interior. Tiene que ser lo interior, tiene que curar a lo interior para poder crecer. Si ustedes escucharon hablar de Deepak Chopra, sí, claro que sí, un gran médico, te escucharon hablar de él, ¿verdad? Claro que sí, claro. Él decía que si el ser humano debe entender que la mejor fábrica de medicamentos de cada ser humano es su propio cuerpo. Sí, así es. Es que nosotros somos una máquina perfecta. Nosotros los seres humanos somos una máquina perfecta físicamente. Nuestro cuerpo lo hace todo. Así mismo, como hay muchas enfermedades que llegan a nosotros, nuestro cuerpo está preparado para combatirlo todo. Claro que sí. Y nosotros generamos enfermedades. Claro, mentalmente. Se han demostrado que el estrés, que el cáncer, que también problemas de azúcar, somos nosotros mismos que los generamos a través de las emociones, de la ansiedad, a través de la depresión, a través del estrés, a través del miedo. Si no sabemos manejar ese miedo, nos va generando esos tipos de cosas. Sí, bueno, doctor, usted sabe en realidad la ciencia de la biodescodificación, que habla mucho sobre eso, sobre todas las enfermedades que nos dan a nosotros los seres humanos, vienen de nuestros miedos, en realidad, vienen de ese shock cada vez que vivimos algo. Ahí entonces ya se genera un miedo por cómo recibimos la noticia, por ese impacto, por ese impacto que nos da de emociones. Ahí ya entonces nuestro cuerpo, en vez de hacer el mecanismo de autodefensa que tienes nos manda una señal con una enfermedad de que hay algo interior que se tiene que curar. La biodescodificación es muy buena para eso, que todas las enfermedades que tenemos físicamente los seres humanos es porque hay una emoción que hay que curar.
Hay una emoción que hay que Exacto. vivir y que hay que trascender. Ay, sí, doctor, pero mire, de verdad que le agradecemos mucho, aunque hayamos tenido un pequeño problemita técnico, de verdad Estamos que en vivo, es normal. estamos en vivo. Doctor, queríamos, antes de decir que nos diga sus números para cualquier persona que quisiera aquí en República Dominicana contactarlo para alguna cita y sus redes sociales. Yo estoy en el Centro de Capacitación Terapéutico Autoayuda, en el número 809-378-9845. Damos consulta presencial y online también, para los que puedan pasar, venir. Ok. Y nuestras redes sociales en Facebook, Centro Terapéutico Autoayuda o Carlos David Peralta. Y en Twitter, Centro Terapéutico Autoayuda o Carlos David Peralta. Estamos a sus órdenes. Ay, muchísimas Instagram, Twitter, gracias. en Facebook. Ay, muchísimas gracias por estar con nosotros. En realidad sabemos y aprendimos bastante los ejercicios que tenemos que hacer ya para cuando sentimos ese punto de miedo en nuestra vida, saber identificar cuál es el miedo positivo y cuál es el miedo negativo para seguir Exacto. nuestra vida y seguir trascendiendo. Identifique muy bien. Y una recomendación a la familia, que ayuden a sus hijos a manejar el miedo, no a controlarlo. Exacto. Ok, muchísimas gracias, doctor. Gracias por estar aquí y nos vemos en otra próxima visita por este espacio radial. Ahora entonces, ¿qué tenemos yo? Bueno, ahora vamos a ir a un corto comercial y volvemos rápidamente para ya concluir con el tema del miedo. Gracias, corazones. Muchísimas gracias por mantenerse fiel aquí en nuestra familia de Luz Despertar. Quiero, primero que todo, recordarles nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram como Luz Despertar y Luz Despertar Radio. También nos pueden seguir en YouTube como Luz Despertar Radio. Recordando que todos los sábados a las 11:30 de la mañana sale ya este capítulo que es el miedo. Vamos por ahí a estar nuestros corazones abiertos con todos ustedes para que puedan vernos por YouTube las veces que quieran. Si ya tienen alguna duda sobre algo, también recuerden, por favor, comentar, darle like y suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que desde que salgan los capítulos pueda ser el primero en recibir nuestra grandiosa familia y toda la información que con todo el amor del mundo lo hacemos todas las semanas para que sigamos creciendo y apoyándonos mutuamente, colectivamente, en este planeta Tierra a seguir creciendo espiritualmente cada uno de nosotros. El tema de hoy estuvo muy interesante. Muchísimo. En realidad, el y miedo. Y tú sabes algo, yo no sé, me da como el deseo como de abrir los micrófonos de nuestro público para preguntarle a algunos de los seguidores que nos siguen en vivo cómo tratan el miedo, cómo manejan el miedo. También, así que ya saben. Vamos a ver si podemos aquí, abrir los teléfonos, a ver si podemos recibir una llamada para que la gente que nos está mirando pueda también hablar un poquito de este tema. Exacto, de cómo sentiste miedo y cómo pudiste también transformar ese miedo en amor, porque todos vamos a transformarlo. Como dijo ya el doctor y como ya dijimos nosotros anteriormente, no podemos restringirlo, no, tenemos que transformarlo. Estos miedos tenemos que transformarlo en amor, porque es lo mismo. Como dije anteriormente, quiero recalcarlo mucho para que entendamos. El miedo es el desdoblamiento del amor, es el amor visto desde otra perspectiva, como el yin y el yang, como Dios y Satanás, como el cielo y el infierno. Exactamente, es lo mismo. Todo lo hacemos nosotros, todo está en nuestra mente. Cada vez que tomamos todas las cosas que tenemos como una parte positiva, entonces vamos a trascender, vamos a crecer y vamos a ver que sí se puede. Claro sí que se puede, sí se puede. Y el doctor dio una recomendación buenísima que de verdad la gente debería de tener mucho en práctica. A mí me funciona, por mi experiencia te puedo decir que a mí me funciona bastante, que es lo que son los ejercicios de respiración. Para todo yo utilizo los ejercicios de respiración. Me ayudan bastante para el miedo. A veces, claro, por ejemplo, cuando comenzó la pandemia, en mi caso personal, de verdad sentí mucho miedo. Sentí mucho miedo por las informaciones que se dieron, por todo ese tipo de explosión en las redes sociales.
Separé también mucho lo que es de las redes sociales, lo paré un poquito, dije, no voy a llenarme de información. Y también las respiraciones. ¿Tú has tomado clases de respiración o las has hecho? Yo sí, una vez tomé clases de respiración, sí me encanta aprender todo siempre. Y tú sabes que una de las claves de la vida, que son tres, tenemos tres claves en nuestra vida para mantener una vida funcional, que es tener una buena respiración, aprender a respirar, porque nosotros normalmente respiramos desde aquí, desde el estómago, y tenemos que respirar, en realidad es desde todo nuestro ser, tenemos que respirar bien, como los niñitos, que respiran desde adentro y se respira por la nariz, por la boca no se respira, la respiración es por la nariz. Uno de los tres factores y la de las tres bases de la vida para mantener una vida de verdad funcional es respirar bien, aprender a respirar por la nariz, comer saludable y reír, sonreír todos los días. Cuando usted sonríe, cuando usted le sonríe a la vida, el universo te devuelve esa sonrisa muy, muy eficazmente para atrás de una manera maravillosa. Y hacer ejercicio, también pasear, salir un poco todo ese tipo de cosas baja un poquito los niveles de ansiedad. Y principalmente, como dije ahorita, la respiración es muy importante. Eso es nuestra fuente de vida y salud. Totalmente. Nadie puede vivir sin respirar. Nadie, no se puede vivir sin respirar. Y también tenemos que recordar lo que dijo el doctor. No se medica. Los miedos no se medican. En realidad nosotros tenemos en nuestro cuerpo ese mecanismo de autodefensa que todo lo cura. Nosotros somos una máquina perfecta. El ser humano es una máquina perfecta que nos han imperfeccionado por las creencias, por las religiones. Ahí es que nos imperfeccionan y ahí es que entra el miedo, porque el miedo es una forma de manipulación, es una forma de control mental que nos tienen a los seres humanos. Vamos a aprender a trascender las creencias para poder abrazar nuestros miedos y para poder utilizarlo de una manera positiva y para poder utilizarlo a nuestro favor como un mecanismo de autodefensa, no como un mecanismo de miedo en el cual tenemos que vivir. No, y que principalmente con eso del tema de automedicarse, hay muchas personas que se aprovechan de las situaciones de otros seres humanos para sacarle provecho. Económicamente y comienzan a venderles medicina y medicamentos que realmente no funcionan y de verdad no funcionan. Y agravan el problema. Agravan el problema porque la persona tiene totalmente fe en ese medicamento, en esa pastilla o en cualquier tipo de medicamento que se pueda usar para ese tipo de cosas y realmente no funciona. Lo que se vuelve es una adicción. Y se vuelve una adicción. Ya se vuelve una adicción. Óigame, algo de verdad que es real, porque es real. Nosotros los seres humanos estamos capacitados para curarnos todo, absolutamente todo. Les exhorto a todos ustedes, a toda nuestra familia, que vayan a Google y busquen biodescodificación. La biodescodificación es la ciencia que estudia todas esas enfermedades, pero ya de una manera más espiritual, ya de una manera más emocional, que nos enseña a que todos los traumas que tenemos nosotros es por la experiencia y por emociones ya vividas anteriormente. Me gusta mucho ese tema. Que mayormente vienen desde cuando nosotros éramos pequeños, porque recibimos muchos impactos de a lo mejor de temas o de situaciones para el cual no estamos preparados en el momento. Entonces, el cuerpo, con la defensa del mecanismo que tiene el cuerpo, entonces manda esa señal afuera ya físicamente para entender que hay algo interiormente que tiene que sanarse. Entonces eso viene siendo como una terapia. Exactamente, es una terapia e incluso se ha curado cáncer, se han curado muchísimas enfermedades con la biodescodificación. O sea, es trabajar tú misma con tu ser. Nosotros, como dije, somos una máquina perfecta. Nada más tenemos que ver cómo funciona nuestro cuerpo, cómo comemos, se hace la digestión y después vamos al baño y desechamos lo que el cuerpo no necesita. Exacto. O sea, nosotros somos una máquina perfecta. Aunque no lo puedan creer, somos una máquina perfecta. Jesucristo vino aquí a darnos una buena enseñanza sobre eso, sobre el yo soy, sobre el que tú lo puedes todo si crees en ti. Pero tenemos que ponernos en eso y tenemos que ponerle fe y tenemos que poner todas nuestras energías en nosotros mismos para que vean que sí podemos trascender todos esos miedos
podemos abrazarlos y podemos seguir creciendo. Bueno, pues entonces hoy no pudimos recibir llamada, lamentablemente tuvimos un pequeño problemita técnico, pero para la próxima semana sí vamos a decirle a nuestro público que pueden llamarnos aquí y vamos a poner los números en pantalla y ya podemos entonces hablar de tú a tú. De todas formas, gracias. Bueno, ya en realidad se nos acabó el tiempo por hoy, pero queremos recordarles a todos que aquí está nuestro corazón abierto siempre para recibirlos, para escucharlos, para ver todos sus comentarios. Coméntenos, denos apoyo. Queremos sentir su apoyo. Claro, nos han dado muchísimo apoyo, gracias, pero queremos seguir también recibiendo más. Sí al amor, sí al positivismo, sí al apoyo colectivo de todos nosotros. Así como somos aquí, queremos que ustedes sean con nosotros también. Y entonces, otra vez, si tú puedes, por favor, y discúlpame, volver a mencionar nuestras redes sociales. Bueno, sí, muy importante. Tenemos en Instagram Luz Despertar y Luz Despertar Radio. En YouTube, como Luz Despertar Radio, ya saben, todos los sábados a las 11:30 de la mañana, por ahí estaremos con todos ustedes. Esto fue todo por hoy. Espero que en realidad les haya servido de apoyo y servido de guía a todos ustedes el programa de hoy, que es el miedo. Ok, y que pasen muy buen fin de semana. ¡Adiós, corazones!